Bueno, amada iglesia, hoy en día estamos invadidos por recomendaciones de lugares. Abres las plataformas digitales y gran parte de ellos son recomendaciones, son críticas, ya sea de algún lugar, ya sea críticas del medio de la farándula, personajes de la política, sean críticas constructivas o destructivas. Vemos virtudes, deficiencias. Y la intención de estos videos, de estas reseñas, suelen ser para que tengamos conocimiento de ese lugar o de esa persona que desconocemos. De manera implícita está formando en nosotros un argumento para acercarnos con ansias o para que nos alejemos lo más pronto posible y que no vayamos. Hoy en día las recomendaciones suceden mucho por medio de las redes sociales, videos de YouTube, revistas, creo que siguen existiendo los periódicos. Pero pongamos el escenario adecuado para este salmo. Cuando vemos una reseña de algún restaurante en tu plataforma favorita, ya sea un Reel, ya sea un TikTok o sea un video en internet, en este video se nos mencionan que cosas buenas, y llamemos cosas buenas el precio, la cantidad de comida, la calidad de la comida, la disponibilidad del lugar. Sabemos de entrada que ese video está ahí para generar en nosotros ese deseo de querer ir, gastar nuestro recurso en ese lugar. El reseñador de ese lugar nos está invitando a que vivamos esa experiencia porque es buena, pero es buena bajo la crítica de él. El reseñador, por llamarlo de cierta manera, está dejando en tu estómago, en tu cartera y en tu subconsciente un deseo de ir y no perderte esa experiencia. Quiere que vivas ese buffet barato, vasto. Quiere que viajes a las Islas Caimán porque él así lo hizo. Él la pasó súper. Yo dudo mucho que la haya pasado súper, porque tuvo que grabar todo el video, todo su viaje para enseñártelo a ti. Pero la intención de la reseña es que veas el lugar, que veas lo barato, lo accesible, te está mostrando las virtudes del lugar, te va a comentar acerca del personal, la atención, cómo llegó al destino, todo te va a comentar. Aquí les voy a hacer una pregunta, ¿es bueno o malo recomendar un lugar? Pues alguna vez platicando con Omar, con el pastor, le comenté que deseaba invitar, yo era nuevo, y le dije que quería invitar a una amada familia a la iglesia. Y él me preguntó, ¿por qué no lo haces? ¿Acaso tú recomendarías algo bueno o algo malo? Me hizo meditar en lo cierto que es eso. Cuando invitas a alguien a algún lugar o actividad, lo haces porque te pareció impresionante y fue de provecho a tu vida. Ya de entrada fue ahí. Y simplemente deseas lo mejor para esa persona. Tú no vas a recomendar algo malo, a menos que quieras que le pase algo malo, ¿verdad? Bueno, este salmo, el Salmo 48, los hijos de Coré son como esos reseñadores. Esos reseñadores que te están invitando a ver lo grande que es el Señor. Te está invitando a ver lo merecedor que es de ser alabado y lo majestuoso de su reino. Los hijos de Coré en este cántico nos muestran cómo se da a conocer Dios por su poder, cómo Él cuida la ciudad de sus enemigos, cómo guía a los suyos. Y después de eso nos invitan a alegrarnos en Dios, a descansar en Él. Y no solo se queda ahí, nos pasan la batuta para que ahora nosotros seamos los reseñadores junto con ellos y que compartamos esas cualidades, esas bellezas del reino con la siguiente generación. Y este salmo o reseña para nuestros tiempos de hoy en día tiene un objetivo principal y deseo que pongas atención en este. Dice Omar, no importa si no entendiste nada de la prédica, pero me conformo con que entiendas la idea principal de este pasaje. Y el objetivo es que los creyentes recuerden alabar a Dios en sus vidas, recordar que Él es quien los cuidará, los proveerá, los guiará, sin importar si estás pasando por buenos o malos momentos. Una vez más, la idea de este mensaje es que aprendan, hermanos, el día de hoy, que alaben a Dios,
que recuerden que Él los va a cuidar, los va a proveer, los va a guiar, sin importar si estás en buenos o malos momentos. Si tú que estás aquí por primera vez, que desconoces a Dios, que no has tenido un acercamiento con Dios, no te preocupes. Puedes descansar en que Él puede ser escudo y guía tuyo. No descartes la posibilidad de ver la grandeza del Señor de señores y escudo de los débiles y guía de los perdidos. Los hijos de Coré, a lo largo de lo que hemos estado viendo, gran mayoría de los salmos que se han estado presentando aquí han sido escritos por los hijos de Coré. Estos salmos van en secuencia. El Salmo 42 y 43 nos hablan acerca de que confiemos en Dios cuando estemos solos. Salmo 44 cuestiona los motivos de Dios al hacer las cosas. El 45 nos habla de la promesa de la dinastía de ese reino eterno. El 46 vimos que comprenden que Dios es estable en un mundo de caos y de conflicto. El 47, lo vimos la semana pasada, convoca a todas las naciones a adorar al gran Dios que está en el trono. Y llegamos al Salmo 48. Todo esto nos sirve para recordar el título de nuestra serie. Hemos estado viendo que pese a las cosas buenas o a las cosas malas, nuestra alabanza a Dios debe de ser constante, sin importar la situación en la que te encuentres. Este salmo nos anima y nos muestra la seguridad que disfrutaba el pueblo de Dios para tener a su Señor como protector y como guía. Y sabemos hasta aquí, a este punto, que el pueblo de Israel, a lo que se nota, estaba pasando por un momento de protección. Estaba pasando por ese cuidado, estaban bajo el manto de su Dios. Él los estaba guiando. Y nuestro reseñador o los salmistas nos lo muestran en el primer punto que vamos a ver esta mañana. Y se llama la presencia de Dios fortifica. Versículo 1 y 3. Lo vamos a ver en la pantalla, el punto. De todas maneras, lo repito, la presencia de Dios fortifica, versículo 1 al 3, y voy a leerlo. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra, es el monte Sión en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. Como les comenté, el pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo de protección. Podemos ver que en el Salmo las cosas marchaban en orden. No había problemas, no había problemas de batallas, ellos tenían salud, tenían cuidado. Son de esos momentos en los que muchas veces disfrutamos y deseamos que fuera así para siempre. A veces deseáramos que todo tiene salud, la familia, no se ha enfermado nada, la cartera está íntegra, y son de esos momentos de Dios porque no son así todos los tiempos. Pues eso estaba pasando con el pueblo de Israel. Pero antes de esto me llama la atención que menciona una ubicación. Versículo 1 dice, en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte es el monte Sión. Versículo 2, la ciudad del gran rey. Versículo 3, Dios en sus palacios. ¿Por qué hago pausa o referencia a Sión, la ciudad o el lugar? Bueno, Sión es la ciudad que Dios había escogido. Había un lugar en específico para la adoración y donde las promesas se llevarían a cabo. No era en algún otro lugar, no era Egipto, no era en otra situación geográfica. Y eso lo podemos ver y yo se los voy a leer. El Salmo 132, del versículo 13 al 18, dice lo siguiente: porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia. De pan saciaré a los pobres. A sus sacerdotes también vestiré de salvación, y a sus santos darán voces de júbilo. 17. Allí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los cubriré de vergüenza.
pero sobre él resplandecerá su corona. Había una promesa respecto a Sión que se estaba llevando a cabo desde David, y los descendientes de David estaban contentos porque se estaba cumpliendo gran parte de eso. Ellos estaban gozosos de ver que lo que se había escrito en el Salmo 132 años antes se estaba llevando a cabo con ellos. Imagínate, no había problemas, Dios era su protector, todo marchaba en orden. Eso nos ayuda para ver dónde estaba situada la audiencia. ¿Por qué la importancia de esa ciudad de Dios llamada Sión? En tu vida, ¿has tenido momentos donde el agua está agitada? ¿Donde a veces sientes que esa tormenta no va a pasar? ¿Momentos donde hay intranquilidad? ¿Donde no estás conforme con lo que está pasando? Y cuando tienes esa tranquilidad, cuando llega esa tranquilidad, que ha llegado la tormenta al fin, a su fin, que puedes tú gozarte, ¿qué pasa por esos momentos? Cuando esos momentos de tranquilidad en tu vida y de tormenta han pasado, ¿qué pasa por tu mente? El reseñador nos muestra algo muy claro y muy básico, que es: a Dios hay quien hay que adorar. Tienes que alabarle por su grandeza, por esos momentos de tranquilidad, y no porque seas merecedor de ella, no porque tú lo hayas hecho bien, o tu economía hayas librado varios baches, o porque hayas tomado muchas vitaminas y en diciembre no te enfermaste. No. Es tan solo porque Él nos muestra su amor con momentos de tranquilidad, incluso para nuestro bien, con momentos turbulentos. Y esto con el fin de que recordemos que Él está a cargo de nuestras vidas. Alábale cuando estés en esos momentos de tranquilidad. Cuando estés sentado a la orilla del lago, donde la brisa de la tranquilidad toca tu piel, busca engrandecer a Dios, tan solo por su pura presencia en tu vida, por lo santo que Él es, que tu gozo sea Él día a día. Recuerda el título de este primer punto, y es: la presencia de Dios fortifica. Su presencia era la que fortificaba a su pueblo de Israel. El versículo 3 dice: Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. Tan solo la pura presencia de Dios se daba a conocer. Aquí nuestro salmista, o nuestro reseñador para nuestros tiempos, nos muestra y nos menciona que el santo templo donde ellos le adoraban era tan preciado que Dios mismo habitaba ahí. Nadie podía entrar a ese templo. Solamente un pueblo seleccionado, solamente una tribu seleccionada podía entrar ahí. Todos los pueblos a su alrededor sabían quiénes eran los hebreos, sabían quién los protegía. Esto lo podemos ver en el siguiente punto. Punto número 2, y dice: Dios cuida y protege a su reino del enemigo. Versículos 4 al 8. Dios cuida y protege a su reino del enemigo. Dicen los versículos: pues los reyes se reunieron, pasaron juntos. Ellos la vieron, se quedaron pasmados, se aterrorizaron, huyeron alarmados. Allí se apoderó de ellos un temblor, dolor como el de mujer que está en parto. Con el viento del este tú destrozas las naves de Tarsis. Como lo hemos oído, así lo hemos visto. Ahora, ¿recuerdas el versículo 3 que nos dijo? Dios se dio a conocer en sus palacios. El versículo 4 dice: los reyes se reunieron y pasaron juntos. Sabemos que en el contexto de esos días habían conquistas, y no conquistas amorosas, sino habían conquistas de territorios. Habían reinos donde la idea, por así decirlo, era hacer crecer tu imperio por medio de conquistas, guerras, robos, ultrajos. Si eras inteligente, te unías al rey que tenía más arsenal, llegabas a un acuerdo: ¿qué onda? 50-50, y le damos a aquel. Y lo conquistaban, lo dominaban y se quedaban con el botín. Bueno, sabemos que eso era muy común en esos días. Sabemos que hay algo curioso aquí, y es que el pueblo de Israel no era un pueblo militar. El pueblo de Israel era un pueblo agricultor. Y ustedes en este punto me van a decir: ok, ¿y eso qué tiene que ver aquí?
tiene que ver mucho, porque podemos ver que Dios eligió a un pueblo débil militarmente hablando. Dios había elegido un pueblo que tenía que depender día a día de la presencia de su Dios. Requerían a Dios en sus vidas para protección. Lo necesitaban porque otros reinos buscaban dominarles. Deseaban robarles, deseaban esclavizarles, debido a que esto era muy normal en esos tiempos. Ahora tiene más sentido, ¿no? Ver que necesitaban tener a Dios en sus vidas. El verso 3 y 4, el verso 4 podemos ver, los reyes se reunieron, pasaron juntos, la vieron, quedaron pasmados. Bueno, ¿por qué es importante ese pequeño pasaje de los reyes se reunieron? Pues los reyes no se reunían por lo regular con otros reyes, así solo por querer saludarlos. Cuando había una reunión entre ellos era porque habían intereses de por medio. No era porque iban a jugar golf o porque iban a jugar a escondidas, sino porque en realidad tenían intereses de por medio. Y eso lo hacía tener un pacto. Y ese pacto era para poder destruir a los hebreos. Entonces, tú sabes muy bien que no iban a saludar. No, podemos ver las claras intenciones de dominar a los hebreos. Por eso vemos el título, y es Dios cuida y protege a su reino del enemigo. Pero hay algo curioso. La presencia de Dios era terror, era dolor para el enemigo. Dicen los versículos, los reyes se reunieron, pasaron juntos, la vieron, ¿qué vieron? La ciudad de Dios. Quedaron pasmados, se aterrorizaron, huyeron alarmados, se apoderó un temblor. Dolor como el de una mujer que está en parto. Hermanos, nosotros ese versículo 6 no lo vamos a poder entender. No sabemos qué es un dolor de parto. Y las hermanas seguro van a estar con que no lo soportarían varones. Yo cuando estoy enfermo de una lesión en el brazo, ya necesito hospital, necesito atención de primera mano porque no aguanto. No sé si los demás varones son así o soy solo yo, pero no, mi umbral de dolor es muy pequeño. Entonces, me imagino que las mujeres aquí van a decir, no tienes ni idea de qué se siente ese dolor. Entonces, imagínense, mujeres, ustedes sí lo saben, entonces saben qué dolor tuvieron esos reyes cuando solo vieron la ciudad. ¿Qué había ahí que les causó terror? ¿Era el payaso eso? ¿Era acaso los impuestos? Ese Dios que para los habitantes de Sión era cuidado y protección y provisión, para los enemigos resultó ser terror. Tan solo la presencia de Dios era angustia. Y esto debido a que Dios había mostrado qué sabía hacer y qué podía hacer. Dice el versículo 7 y 8, con el viento del este destrozas las naves. Como lo hemos oído, así lo hemos visto, dice el salmista. Nuestro salmista nos está reseñando un lugar precioso. No es Estados Unidos, no es El Salvador donde ya no hay delincuencia. No, el salmista nos reseña Sión, la ciudad donde Dios había decidido habitar. Dios cuidó a los suyos con su propia creación. Y eso podemos ver, con el viento destrozó las naves. Con el viento destrozó navíos enteros. Y esto, naves, si a ti tienes fascinación por los extraterrestres, no se refiere a eso, no son esas naves, sino son navíos, barcos enormes. Ellos oyeron que Dios les cuidaba y que Él los cuidaba con tan solo desplegar su grandeza por medio de la creación. Y eso lo dice el salmista, como lo oímos de nuestros antepasados, ahora lo hemos visto. El salmista puede ver la mano de Dios sobre ellos cuidándolos. Aquí te hago una pregunta. Estoy seguro que tú deseas ver la justicia de Dios en acción. Seguro, porque yo también lo quiero ver, pero ¿cómo esperas que eso suceda a tu alrededor? Me refiero a que esperas que los cielos se abran, que se vea un hombre con barba larga, con un bastón como Gandalf, el Señor de los Anillos.
Esperas que un airecito roce la ventana, suenen campanillas y te roce los chinos. No estoy diciendo que él no pueda hacerlo, solo que si el salmista no esperaba ver a ese Dios poderoso de esa manera, nosotros, ¿por qué si esperamos que algo extranormal suceda? Estás en una tribulación y en ese momento acudes a Dios. Dios, si me estás escuchando, mueve la ventana. Dios, si me estás... No sucede así. Dios usa toda su creación, milagros impresionantes que nosotros podemos decir, ay, son casualidades. Bueno, está bien, son casualidades. Casualidades que en ese momento Dios destrozó navíos enteros para proteger a su pueblo. No, ¿verdad? Entonces, ni siquiera el salmista ni su pueblo esperaban que sucediera de esa manera. Y él lo dice, como lo oímos, así lo vimos. Y le da gloria en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la afirmará. Esa es una promesa preciosa. El salmista sabe de qué es capaz su Dios. Dios usó su creación para llevar a cabo la justicia, para llevar a cabo la protección. Él usó eso que nosotros llamamos desastres naturales para cuidar a los suyos. La reseña de esta ciudad va tomando un tamaño impresionante, ¿no crees? Imagínate, lo estás leyendo, dices, quiero ir a ese lugar. Y no solo eso, Dios cuidó y Dios reafirmaría ese reino, no para ese momento, sino para siempre. Y esa es una de las esperanzas que tenemos hoy en día. Pero antes de llegar ahí, ¿no te gustaría estar en esa ciudad? ¿No te gustaría estar en esa ciudad cuidada, protegida y habitada por Dios? Sé que sientes ese deseo porque sabes, yo también lo tengo, la verdad. Pero no te desanimes. Sé que ves a tu alrededor y piensas, ¿cuándo estaremos en tu ciudad, oh Dios? No te deprimas más a ver a tu alrededor. No te fijes en ver al enemigo dominando áreas de tu entorno. Tenemos esperanza, y esa esperanza no está situada en un nuevo gobierno, no está situada en un nuevo país, no está situada en un nuevo planeta que necesitemos conquistar. No, esa esperanza que tenemos está situada en Cristo y ese reino eterno. Recuerda que dice el salmista, Dios la firmará para siempre. Ese reino que tenemos ahí, esa tierra de Sión que era para ellos en esos tiempos, para nosotros, ¿qué creen que es? La Nueva Jerusalén. Apocalipsis nos dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Vi una ciudad santa, la Nueva Jerusalén que descendía del cielo, preparada como una novia ataviada para su esposo. Oí una voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Escuchen esto precioso. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, no habrá más duelo, no habrá más dolor, no habrá más clamor, porque las primeras cosas han pasado. Precioso. Esa esperanza que ellos tenían en esa tierra de Sión, nosotros la tenemos ahora en esa tierra llamada Nueva Jerusalén. ¿Sabes? ¿Se percataron de qué se nos menciona de esta ciudad? El gran rey enjugará toda lágrima. No habrá más muerte, no habrá más duelo, no habrá más clamor. Dios afirmará ese reino para siempre. ¿Se dan cuenta? Salmo 48, Apocalipsis 20. Es impresionante. Y aquí, en este tour de la reseña, quiero que hagamos una parada. Y quiero ir con la audiencia que viene aquí por primera vez. Tú que eres un turista dominical, que solo vienes porque te sientes cómodo, que vienes porque es un ambiente agradable, que no es común a cualquier otro, que das rienda suelta a tu pecado en la semana. Tú que no eres un ciudadano del reino, quiero hacerte una pregunta. Necesito que veas, que analices dónde estás parado.
necesito que veas de qué lado de la muralla estás. Si estás por dentro de las murallas o estás por fuera de las murallas. ¿Eres como los reyes que vinieron a dañar el reino de Dios? ¿Eres ciudadano o eres turista? Hablando en términos actuales, y lo pudimos ver con la audiencia que seguía a Jesús, ¿estás siguiendo a Jesús por morbo o por egoísmo en conseguir algo? ¿En verdad deseas interactuar con ese precioso reino? Ese rey eterno va a reafirmar esa ciudad para siempre. Y tú que estás aquí, deseamos que veas que tienes esperanza. No queremos que vivas el terror que se apoderó de esos reyes. Basta con que te arrepientas de tus pecados. Necesitas un protector. Necesitas clamar a la puerta de Dios. Y ese Rey poderoso que está cuidando, está esperando a que te arrepientas. Bájate de tu egoísmo. Búscale. Mateo capítulo 3, versículo 2, Juan el Bautista se predicaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, vemos que Cristo iba predicando el Evangelio. Y este Evangelio, y lo cito, el versículo 14 dice: después que Juan el Bautista había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Versículo 15. El tiempo se ha cumplido, decía. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es el momento de clamar. Veniste como turista, pero puedes salir de aquí como ciudadano del reino. Estuviste viendo a lo mejor las murallas de la ciudad de Dios a lo lejos. Tenías temor de acercarte, pero no lo hagas más. Ese gran rey que domina el viento está esperando a que te rindas. Ese rey poderoso que usa su creación para protección de los suyos está esperándote. Ese rey del reino, ese reino que has atacado con tus acciones, con tus pecados, no te va a condenar. Está esperando a que te arrepientas y está esperando a que pidas perdón y está esperando a que le busques. No seas más un turista. Sé un ciudadano del reino. Recuerda que ese rey es Cristo. Ese rey ha pagado por tu ciudadanía por un alto precio. Y no es porque tú vengas con una posición a lo mejor arrogante, decir yo puedo pagar, no necesito de él. Pero ¿sabes? A lo mejor tendrás dinero físico, pero tu condición espiritual, estás en pobreza, estás en bancarrota. Necesitabas que ese rey pagara por ti. ¿Por qué? Porque en ti ha estado dominando ese pecado constantemente. Se necesitaba un sacrificio perfecto, se necesitaba un cordero sin mancha para poder redimir tus pecados, para poder perdonar, para poder limpiar tus pecados. Pero descansa, la cuenta ha sido pagada. Tetelestai, consumado es. Arrepiéntete. Confiesa tu necesidad de ese gran rey. Tu esperanza es segura. Él, al morir en esa cruz, ¿qué crees? ¿Ahí se quedó? No, no se quedó ahí. Él resucitó al tercer día. Y ¿saben? Él está sentado a la diestra del Padre. Él está esperando a que el tiempo se cumpla para regresar por los suyos. Aún tienes tiempo de arrepentirte. Aún tienes tiempo de buscarle. Acércate al trono del Rey. Lo precioso de esto es que esta ciudad no hay embajada, no hay trámite burocrático, no hay que pagar por debajo del agua para obtener algo. Solo tienes que buscar tu ciudadanía con ese gran Rey. Basta con que te acerques. Ese trono precioso ha perdonado y limpiado tus pecados. Él te ha perdonado. No lo olvides, pero es necesario que le alabes, que te arrepientas, que le adores, que le busques, que confieses que tú solo no puedes. ¿Listo para arrepentirte? Deseo que sí. Ahora vayamos a los que tenemos la ciudadanía.
¿Te gozas en esos momentos de provisión? ¡Qué bueno! Vamos a imaginar que estamos sentados a la orilla del lago. Escuchas ese viento soplando. Pasó la tormenta, la provisión rebosa en tu casa, tus hijos tienen salud, te está yendo súper bien en el trabajo. Todo va en orden. Pero ¿qué haces en esos momentos? ¿Crees que te está saliendo bien? Y hago énfasis en te está saliendo bien. ¿Te glorías en lo bueno que eres? ¿O de lo merecedor que te sientes de esos momentos porque ahora sí aplicaste consejos de administración a tu vida? ¿O le das la gloria a Dios? Y sé que a este punto todos me van a decir, no, sí, yo le doy la gloria a Dios. Ok. Pero hemos visto, amado hermano, hermana, que es Dios quien hace las cosas, no lo olvides. Recuerda que Él es quien puede, quien quiere y quien domina el viento. Él es quien destroza navíos, Él es quien provoca dolores de parto. No seas arrogante, tú solo eres un ciudadano del reino. Eres alguien al que le permitieron por misericordia y gracia ser partícipes de ese reino. No porque fueras merecedor de un lugar en ese reino eterno, no porque dijeran, necesitábamos aquí a este personaje. No, Dios hace que las piedras hablen su evangelio. ¿Qué podría necesitar de nosotros? No quieras bajar a Dios del trono, queriendo tomar créditos de esos momentos donde todo camina bien. Iglesia, vamos ahora con nosotros en conjunto. No olvidemos que somos cuerpo de Cristo. Somos su novia y Él regresará por nosotros pronto. No pierdas la esperanza, iglesia. Cuando vengan las tribulaciones, cuando los embates del enemigo, ya sean dentro del reino o fuera de él, tienes que recordar que su presencia fortifica. Tienes que confiar en que Él guardará al reino del enemigo. Y muchas veces el enemigo estará dentro. Dice Cristo, dejen que la paja esté junto con el enemigo. Él llegará el momento en donde va a mover su ara para poder sacar al trigo. Entonces, ustedes tienen que confiar. Por eso tienen que estar dentro de las murallas, tienen que alabarle, tienen que gozarse del cuidado que Dios tiene para con su iglesia. Tienes que ser heraldo de esas buenas nuevas. Y hay una promesa que tenemos todos juntos, las tres audiencias, tú que vienes como turista, los que estamos como ciudadanos y todos juntos como iglesia. ¿Y cuál es esa promesa que tenemos? ¿Cuál es esa esperanza? Bueno, viene en el punto número 3 y es, Él te guiará. Alégrate y cuéntalo. 9 al 14. Él te guiará, alégrate y cuéntalo. Dice el versículo 9, hemos meditado en tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Llena de justicia está tu diestra. Alégrense el monte Sión, regocíjense las hijas de Judá a causa de tus juicios. Recuerda, nuestro primer punto, ¿cómo se llamó? La presencia de Dios fortifica. El segundo punto, Dios cuida y protege a su reino del enemigo. Y tenemos el punto número 3, y es Él guiará. Él te guiará, alégrate y cuéntalo. Es precioso ver que en esos momentos de paz, que vimos, que sabemos que viene de Dios, que Él es quien puede, Él es quien hace, pues la confianza del salmista estaba en su Dios. Hemos meditado, dice el salmista, en tu misericordia. Sabe el salmista que ellos no son dignos de tener un Dios tan grande a su lado, pero sabes, ese Dios les cuida, ese Dios les protege, ese Dios les guía de sus vidas, aun cuando están en tribulaciones. Y la meditación muchas veces es buena para nuestras vidas, porque así como al salmista le ayudó a recordar que él es solo un ciudadano y que es Dios quien hace todo,
Pues bueno, eso lo ayuda a tener un enfoque claro de las cosas, porque si no, no pudiese llegar a alabarlo de tal manera. ¿Por qué me refiero a esto? Bueno, este versículo en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: como lo merece tu nombre, oh Dios, serás alabado hasta los extremos de la tierra. Como lo merece tu nombre. Sé que muchas veces por amor decimos Diosito, pero depende de cómo tú veas a Dios en tu vida, es la alabanza que le vas a dar a Dios. Si lo ves como algo pequeño, ¿cómo va a ser ese Dios? Pequeño. Si lo ves como ese majestuoso Dios, ¿cómo va a ser? Majestuoso. Y lo dice el salmista: como lo merece tu nombre, serás alabado hasta los extremos de la tierra. Y eso es a lo que me refiero con que tenemos que estar meditando de día y de noche en la palabra. El salmista lo dice: como lo merece tu nombre. La meditación ayudó al salmista a llegar a ese punto. Y ese salmista o reseñador nos lo está enseñando. Y el versículo 11 es una invitación a estar alegres. Les dice el salmista: tienes un Dios justo, un Dios protector. ¿No es suficiente? Alégrate, gócense todos los que habitan dentro de la ciudad. Les voy a poner una ilustración. Vimos esta reseña de este lugar, ¿vale? Y decidimos ir. Así como si viste una reseña de un restaurante, dices: voy a ir, voy a ver si es cierto, voy a confirmar que ese lugar es así. Entonces, veniste desde la Ciudad de México, lugar donde lo ajeno es de gusto itinerante para el extraño. Entonces, donde sabes que aquí en la Ciudad de México, camarón que se duerme, se la saben, ¿verdad? Entonces, un lugar donde tenemos que andar con precauciones. Pues has llegado a ese lugar donde hay mucha esperanza, donde todo pintaba hermoso, y cabe mencionar que ese lugar que viste, pues te mencionaron seguridad, viste que hay vasto recurso, viste que era barato, viste que era sabroso. Bueno, el lugar de tus sueños, a ese lugar que siempre quisiste ir. ¿Qué harías cuando llegaras ahí? Yo les voy a decir algo. Yo me imagino llegando, cerrando el carro con seguro, viendo a todos lados, poniendo las cosas en la cajuela, porque ya sabes que hay cristalazos donde pueden cambiar de nombre de dueño las cosas. Y al caminar, pues solamente vería a la gente, vería sus manos. ¿Qué va a hacer? Se ve medio extraño. Y ni siquiera disfrutas, porque ese es nuestro diario andar en la Ciudad de México. ¿Estás de acuerdo? Pues bueno, yo creería que ese lugar que me mencionó este reseñador es igual que cualquier otro. Pero viene lo bello de esto. Nada es igual a ese lugar que llegamos. Todo es distinto. Puedes alegrarte, puedes caminar seguro, puedes contar la seguridad, puedes contar las murallas que están hermosas. No hay dolor, no hay muerte. ¡Qué hermoso! Sería un lugar increíble. ¿Qué harían al estar ahí? Yo iría luego, busco la embajada y, ¿sabes? Quiero mi nacionalidad, quiero vivir aquí. ¿Qué necesito para gozar de estos beneficios?, le diría a la persona que está ahí. Bueno, pues esta es una ilustración de algo que el salmista nos está reseñando. Dice el versículo 12: caminen por Sión, vayan alrededor de ella, cuenten sus torres, consideren atentamente sus murallas, recorran los palacios para que lo cuenten a la generación venidera. Y esto no se queda ahí. Viene el versículo 13, donde nos invita a recorrer esta ciudad, a observarla. Dice que consideres las murallas, que recorras los palacios. Te habla que lo cuentes a la siguiente generación. Lo hermoso de esto es, no te dice gózate y disfruta lo que es solo para ti. No, pues ahora sabe que tú tienes que ir, vivirlo y compartir ese lugar. Sé que este verso en específico, su audiencia original es el pueblo de Israel, pero ¿sabes? Por su misericordia,
el reino fue extendido para nosotros y tenemos esperanza. Y es esa ciudad de Dios, es ese nuevo Jerusalén en donde nosotros, si confiamos, si creemos, si estamos depositados en Él, vamos a estar en su presencia. Ese reino está abierto para los ciudadanos, para los que han confesado necesitar a ese Dios que lo cuide. Ese reino donde Dios está entronado y ese Dios es Cristo mismo. Ese reino que tenemos, ese es el que tenemos que comunicar. Te toca a ti ahora hacer una reseña. Te toca ahora a ti, amado hermano, hermana, ir y compartirlo. No te puedes quedar como turista disfrutando, caminando, gozando. No puedes quedarte ahí. Tienes que ir y comunicarlo. Tienes que hacerlo para poder compartir ese reino tan precioso. Y el versículo 14 dice el propósito de todo esto. ¿Por qué? Dice el versículo 14, porque este es Dios, nuestro Dios para siempre. Él nos guiará hasta la muerte. No es porque sea un reino donde tú quieras más gente. Podemos ver que ese viaje a esta ciudad es no solo para quedarnos disfrutando de los deleites y beneficios. Necesitamos meditar en esos momentos de tranquilidad. Cuando aún así tengas momentos turbulentos, es porque Dios quiere mostrarte algo en tu carácter. Cuando tengas momentos buenos, es porque Dios quiere que veas que estás bajo su cuidado. Y sabes, llegarán momentos buenos, llegarán momentos malos. Y momentos malos me refiero momentos de pérdida de familiares, momentos en los que puedes perder el trabajo, en los que puedes perder mucho de lo preciado. No creas que el cristianismo nada más es fe, bonito, hermanos, club. No. El cristianismo es seguir a Cristo. El cristianismo es dar todo por ese Señor. No pierdas la esperanza. Esa ciudad y ese reino está esperando a que te arrepientas. Tienes que meditar en esos momentos de tranquilidad. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Dios te fortifica? ¿Dios es tu fortaleza? ¿Dios te cuida? Sabes que Dios te va a cuidar y te va a proteger del enemigo. Y es por eso que necesito que analices dónde estás parado. Es posible que la póliza de garantía, que esa póliza de seguridad te cubra, y puede ser que no. Por eso es necesario que veas dónde estás. Puedes sufrir el terror, puedes sufrir destrucción como esos reyes que estuvieron con ese dolor de parto. Alégrate. Es en serio, alégrate. Porque no tienes que hacer nada. Ya lo hizo todo por ti. Ciudadano del reino de los cielos, tu rey te guía. No temas. Descansa en Él, en su cuidado, en su protección. Hay algo mejor que podemos hacer. Y es esfuérzate. Esfuérzate en compartirlo a alguien más. Esfuérzate en no quedarte gozando nada más para ti de manera egoísta esa ciudad. Hay mucho que hacer. Entonces, vamos a orar. Y hemos concluido el mensaje del día de hoy. Demos gracias a Dios por lo que ha hecho. Demos gracias a Dios por esa esperanza que tenemos y porque Él está en constante cuidado y solo por su misericordia y amor. Dios, te damos tantas gracias. Tú que eres grande, digno de ser alabado por todas las criaturas. Tú, Padre, eres el único a quien podemos acudir y acudimos a ti para depender de tu misericordia. Necesitamos de tu presencia para nuestras vidas, para ser fortalecidos, Dios mío. Si pretendemos ser enemigos tuyos con nuestras acciones, decisiones, pensamientos, corrígenos. Nuestro deseo es poder estar dentro de esa muralla, es estar dentro de ese reino. Deseamos vivir bajo la protección, bajo el cuidado, bajo la guía de ese gran Rey soberano, que nada se le escapa de las manos. Clamamos ante ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te amamos, te damos gracias porque sabemos, confiamos en que tú reafirmarás tu reino para la eternidad. En Cristo, nuestro Señor y Salvador, damos gracias. Amén.